Muy buenas tardes, espero que se encuentren excelentemente bien. Hoy, pues en un viernes 15 de diciembre ya estamos por concluir el año. Eh, bueno, antes de concluir el año, bueno, se viene la Navidad, las posadas, o primero las posadas y luego la Navidad. Y bueno, creo que debería ser un cierto motivo eh, um, de felicidad, de emoción, ¿no? Para algunos de nosotros, o para la mayoría, yo creo, o quiero pensar. Sin embargo, pues también es un mes bastante complicado por lo que comentamos en hace unos cuantos programas atrás con la licenciada Jamie Gudiño acerca de la depresión y de todos esos trastornos mentales como ansiedad, depresión, tristeza, a veces frustración por estas fechas, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de algunos familiares, por porque obviamente no se cumplen ciertas metas o porque sabemos que a muchas personas a veces nos llega esta invasión de crisis existencial, perdón, y a veces decimos, bueno, pero ¿qué chingados he logrado? No he logrado absolutamente nada. Entonces es cuando empiezan esas crisis existenciales y a que nuestro cerebro empieza a hacer ruido. Aparte de eso, bueno, pues la parte de la salud mental, que por supuesto no es poca cosa, también la salud eh, eh, fisiológica, es decir, la que se puede notar y la que a lo mejor, por ejemplo, como las enfermedades respiratorias, podemos notar y podemos aconsejar a alguien que se trate en ese momento. Em, Sin embargo, bueno, pues creo que como lo han notado a partir de hace 4 años con el coronavirus, pues hemos notado ciertos cambios un poco muy agresivos por cómo se han dado las cosas en cuanto a enfermedades respiratorias se refiere. Y tenemos que dar aviso que ya empieza a preocuparnos esta cuestión del nuevo virus. Bueno, no es nuevo virus, más bien son nuevos casos que se han venido en aumento poco a poco empieza ya a preocupar. Ahora sí, la cuestión de la neumonía infantil que se originó, adivinen dónde, claro que sí, en China. China, que bueno, pues finalmente también fue el país donde se originó el coronavirus. Eh, pues hace poco, como aquí mismo lo dijimos, empieza a haber casos de neumonía infantil bastante preocupante. Tal vez en ese momento solamente China era el país donde había cierta preocupación y habiendo, no sé si llamarlo, cierta indiferencia en los demás países, incluyendo México, por supuesto, y todavía, donde, bueno, no hay como, vaya, noticias que invadan su televisor o que invadan otro tipo de medios, además de los tradicionales, hablando del tema, hablando del tema de la neumonía infantil, que está, podemos decir, resurgiendo, pero de manera mucho más fuerte o mucho más agresiva en China. Y casualidad que nuevamente China es este país de donde se están originando estas complicaciones. Sin embargo, bueno, pues hace unos días hablamos de esto en este mismo medio y hablábamos de que, bueno, por ahora no es como tal una alarma grave o que nos tenga que llamar la atención. Sin embargo, ahorita, y eso hablo por mí, es mi criterio y por lo que yo veo, y incluso hasta con datos conspiranoicos, ¿no? O con argumentos conspiranoicos, porque me parece que primero no se habla mucho del tema, me parece que ya es una cuestión que ya a lo mejor no nos quieren decir o nos quieren esconder porque finalmente estamos prácticamente saliendo de una crisis sanitaria importante. Em, Primero con el coronavirus, después se vieron algunos casos de viruela del mono, en México particularmente, resurgió lo que es el sarampión,
en algunas comunidades. Eh, Incluso el virus inicial respiratorio que afectaba principalmente a niños, ahora ya en adultos empieza a notarse cierto aumento en esta incidencia para comparando la estadística anterior, ¿no? Ahorita ya las infecciones respiratorias empiezan a hacer mucho de las suyas y empieza a ser preocupante. Y la cuestión es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, empieza ya como a exigirle a China que le den cierta información de qué es lo que está haciendo para detener este contagio. Porque poco a poco empieza a haber un aumento precisamente de este patógeno que, como lo vimos anteriormente, parece ser que es una bacteria. En este caso, una bacteria que se llama Mycoplasma pneumoniae y que empieza como a tener esta presencia peligrosa en ciertas partes de China, que originalmente parece que fue en Beijing y empieza como en otras cosas. Y obviamente esto empieza a dar preocupación porque no cede terreno este patógeno. Lamentablemente, la, 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 los hospitales empiezan a verse empiezan a tener complicaciones porque empiezan a verse la necesidad pues de conseguir a ver de dónde recursos, porque empieza a haber hospitales que se están llenando de niños por esta enfermedad y bueno, pues realmente la OMS ya empieza como a exigir ciertas medidas y ciertas estrategias para poder frenar esto. Lo que más preocupa, y aquí es donde empieza ya mi argumento conspiranoico, es que según esto, esta bacteria, la Mycoplasma pneumoniae, pues tiene o piensan que tiene cierta resistencia a los antibióticos que comúnmente esta bacteria pues llega a ceder. O sea, se toma un antibiótico y Mycoplasma pues no debe de tener complicaciones en morir y pues no está sucediendo así. Lamentablemente no está sucediendo así. Según esto, es resistente a este antibiótico, a los antibióticos, y empieza a complicarle la vida a los médicos. Y ya no solo en China, ya empiezan a haber ciertos casos, particularmente en Holanda, en Ámsterdam, donde la estadística dice que ya empiezan unos casos. Y estos casos se empezaron a ver a partir de las últimas semanas de noviembre, lamentablemente. Y bueno, pues se registraron los primeros casos, lo que fue en Países Bajos y también en Francia. Ya reportaron sus primeros casos positivos. Y en Ámsterdam, particularmente, a partir del 13 de noviembre al 19 de noviembre, se contabilizaron 103 cuadros por cada 100.000 niños, entre más o menos 5 y 14 años de edad. Lo que evidenció, pues por supuesto, un aumento con respecto a los 83 sumados durante una semana anterior. Es decir, esto empieza ya a invadir Europa, particularmente en Holanda, y ahora también en Francia. Y lo que dicen los expertos, según lo que cuestionan en China, es que esto se trata de los patógenos que normalmente afectan en esta etapa de invierno, lo que al menos para mí no se me hace algo normal, porque normalmente esta bacteria, y lo digo así, porque para mí esto es un virus. Esto es un virus y realmente no quieren alarmar a la gente, al menos así lo veo yo, porque obviamente este virus está muy agresivo y lamentablemente en los niños. Y la estadística, al menos en Europa y particularmente en Holanda, es de 5 y 14 años de edad. Entonces, ya de China, ya nos estamos moviendo a Europa, es decir, ya se está viendo estos casos de manera muy rápida y de manera muy repentina. ¿Por qué?
no estaban existiendo estos casos. O sea, de 83 casos que había una semana anterior, ya se suman otras más y otras más y se van a seguir sumando muy probablemente o muy seguramente. Y la cuestión es que también en Francia y obviamente le preguntan a infectólogos qué está sucediendo y los infectólogos comentan únicamente que pues solamente es un virus o patógenos, no un virus exactamente, pero dice que es un patógeno, son patógenos comunes, de los habituales, que no hay ningún problema, no hay por qué alarmarse. Sin embargo, bueno, al menos a mí como médico y como lo he visto y como mi experiencia ya, dice o puede comentar, es que, pues bueno, creo que no es tan común o tan habitual. Y es más, hay que dudar, o sea, no creo que sea una bacteria, porque normalmente el micoplasma cede ante antibióticos. Lo que sí es probable, y lo que comenté hace 2 programas o 3, es que la resistencia a los antibióticos ya empieza a ser más fuerte. Sin embargo, no creo que sea tan severo como para que el micoplasma no muera o no se elimine con antibióticos. Y mucho menos en la parte intrahospitalaria. Esa es la cuestión y lo que creo que yo me debo de cuestionar o nos debemos de cuestionar, al menos desde mi criterio, porque, porque bueno, ya empezamos a ver en ciertas juntas de sanitarias, en ciertos gobiernos que empiezan a usar nuevamente el cubrebocas, empiezan nuevamente como que a querer de manera intuitiva decirnos que tenemos que usar de nuevamente el cubrebocas. Y ¿saben qué? Créanme que yo lo que yo presiento es que vamos a regresar a eso. Y obviamente de manera muy necesaria. Por eso tenemos que estar informándonos, hay que estar bien alertas, porque seguramente, y es al menos esa es mi opinión, vamos a tener una alerta nuevamente, alerta sanitaria. Y hay que estar súper pendientes a esta noticia. Y lo que creo es que sí tenemos que tener mucho cuidado con ello. Muchísimo cuidado. Sobre todo con la información. Sobre todo con eso. El 22 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud solicita esta información a China. Y las autoridades chinas, como les comentaba, pues han dicho que esto es muy habitual y que se debe a una serie de patógenos respiratorios. Digo, eso está muy claro, ya lo estamos viviendo. Las autoridades sanitarias locales insistieron en que los cuadros responden a los virus invernales habituales, lo cual, bueno, pues puede ser parte cierto, sin embargo, pues estamos viendo como cierta diferencia y que es muchísimo más agresivo esta situación. Esto lo dice un infectólogo que se llama Ricardo Teijeiro y dice, por lo que sabemos y por lo que declaró China, son virus habituales, eh, que son virus incisionales respiratorios, como por ejemplo el adenovirus, virus de la influenza y del microplasma, que es una bacteria, que es lo que está afectando sobre todo a la gente joven. Este infectólogo comenta que sí, y es cierto que son patógenos habituales y que en general forma parte de las enfermedades respiratorias comunes. Y bueno, pues eso es lo que comenta un experto. También dice que actualmente en China las temperaturas pues están alcanzando temperaturas muy bajas que más o menos están entre 4 grados bajo cero como promedio. Y así que bueno, él predice que esto es normal y es normal que esté pasando este tipo de crisis. Y respecto a las cantidades, en una población de 1.400 millones de personas que tengan 800 casos o 1000 internados es muy poco. Así que, bueno, pues lo que deduce o lo que interpreta o lo bajo su criterio es que por ahora no es más que eso, algo normal. Sin embargo, lo malo o lo que yo creo es que así se dijo del coronavirus. Así se dijo. A mí lo que me llama la atención únicamente, insisto, es o una de dos. O el Mycoplasma pneumoniae tiene una resistencia a antibióticos tremenda o no es una bacteria.
que para mí es más la segunda. No es una bacteria. Digo, perdón, sí, no es una bacteria, es un virus. Y que no saben exactamente el patógeno que esté ahí dando un poquito de lata. Ahora, también comentan que probablemente siga un poco la expansión del virus. O sea, y es lo que no me explico. ¿Por qué no se alarman de esta situación? O sea, ¿por qué si dicen que hay una probable expansión en ciertos puntos de Europa, como por ejemplo mencionan Londres, mencionan París, mencionan Frankfurt, que es una ciudad en Alemania, mencionan Ámsterdam, que ya está, puede ser de los primeros puntos de entrada de la enfermedad en Europa? Es decir, características, pues lugares con áreas grandes y que su densidad poblacional es grande, y es muy transitada. Entonces, pues bueno, es lo que yo digo. Si es algo que no nos debemos alarmar, pues creo que estas entradas, donde por ejemplo Londres, Alemania, Francia, es decir, potencias a nivel mundial en Europa, que son obviamente muy transitadas y muy visitadas por personas de otros países, es decir, turistas, ya sean nacionales o internacionales, pues por supuesto que preocupa. O sea, finalmente no existe esta estrategia tan específica como comentan, ¿no? China, pues lo único que dice es algo habitual, es algo que prácticamente está presupuestado por la temporada de frío, pero al menos yo sí tengo mis dudas, amigos. Honestamente sí lo tengo. Y más que temor es como un poco de coraje porque creo yo, o al menos eso pienso, que no nos están informando bien, o al menos completo, qué está sucediendo, qué es lo que está pasando realmente. ¿Por qué este aumento? ¿Por qué es una bacteria, es un virus? Hasta ahorita pues dicen que es el micoplasma, pero realmente no sabemos. Entonces, si es el micoplasma, ¿qué está pasando con los antibióticos? ¿Es muy resistente a los antibióticos? ¿O qué está sucediendo? Que si se equivocan, tal vez probablemente sea un virus. Y eso no lo he leído, no lo he escuchado. Entonces, eso es lo que creo que debe de alarmar, ¿no? Y bueno, pues como saben, la sintomatología común o habitual de como casi toda enfermedad respiratoria, pues no cambia mucho a lo que es el coronavirus, a lo que es el adenovirus, a lo que provoca el rinovirus, que son algunos virus que muy comunes en los que pueden invadir a nuestro organismo. Y bueno, pues es dolor precordial, es decir, dolor en pecho, escalofríos, puede ser tos seca, puede ser esta diaforesis excesiva, que es sudoración excesiva, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esto es lo que quería yo comentarles. Por supuesto, hay datos que mencionan y lo que al menos está evidenciado es que no es una cuestión que preocupe, pero insisto, esto mismo se había dicho con el coronavirus. Y lamentablemente esto está ocurriendo mucho más, como dicen, en jóvenes, en gente joven, pero muy, muy, muy joven. Es decir, en infantes. En infantes. Ya se dio en Ámsterdam entre 5 y 14 años. Bueno, 14 ya no es una cuestión de infantil, pero al menos ya al principio o ya en la adolescencia. Entonces, esto es lo que realmente puede preocupar, al menos a mí sí me preocupa un poquito y también me da un poco de coraje porque creo que se está ocultando información. Al menos yo así lo veo, yo así lo deduzco, porque está viajando muy rápido este virus o esta bacteria, y ya empieza a haber más casos. Por supuesto que no dudo ni tantito en que el día de mañana, ni no hablo literalmente, más es decir, yo creo que pronto empiece a haber casos en América, en nuestro continente. Espero que me equivoque, espero que no sea algo, es decir, que a lo mejor tenga esta parte de epidemia un poco, ¿no? Que no se catalogue primero como pandemia y que los casos que existan sean casos que se puedan recuperar y que la tasa de mortalidad, es decir, las muertes sean lo mínimo posible. Porque realmente ahorita en el mundo están
Estamos pasando por cuestiones muy complicadas, muy, muy complicadas, hablando de lo social, hablando de lo económico, hablando de lo biológico, hablando del aumento en la mortalidad en ciertos países, pues, realmente de la poca cultura que existe a nivel mundial, ¿no? Dominada lamentablemente por algunas redes sociales que yo siempre he dicho que son muy buenas. Sin embargo, hay que darles un uso importante, o al menos darles un uso en el que beneficie a la propia persona y a los terceros.